Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema de aplicaciones de la derivada y vamos a ver los valores extremos locales y globales y algunos problemas de optimización. Y bueno, en la clase anterior habíamos visto la definición de valor extremo y habíamos dicho que un valor extremo es aquel que en una vecindad de un punto crítico es la función va a ser mayor que todos los puntos aledaños a mi punto, ¿no? En este caso, ese se le conoce como un valor extremo local o relativo, se le conoce de ambas formas, y en realidad lo único que nos está determinando son todos los puntos en los cuales yo voy a tener mi recta tangente igual a 0 o donde la derivada se indefine, ¿no? Y bueno, si nosotros queremos determinar el valor extremo absoluto o global, lo pueden encontrar de las dos formas. Lo que nosotros necesitamos evaluar es el valor extremo que satisface que para todo el dominio de mi función en un intervalo dado, cuando yo evalúo la función en ese valor, esa función va a caer en un punto extremo globalmente. Es decir, en palabras coloquiales, que si yo quiero encontrar, por ejemplo, el valor máximo global, yo tendría que encontrar el valor máximo de los valores máximos. Por ejemplo, aquí en esta función yo voy a tener aquí dos valores máximos locales, ambos son valores máximos locales. Sin embargo, el máximo de los máximos va a ser justamente este valor. Y en su caso de los mínimos, aquí en esta función yo tendría estos dos valores mínimos locales y el mínimo de los mínimos va a ser este punto al que le voy a denominar mínimo global. Y bueno, un resultado que vimos en la clase pasada es que todos los valores extremos van a ser puntos críticos. ¿Sale? El resultado del día de hoy es que justamente los valores extremos absolutos o globales en un intervalo AB cerrado, entonces el valor extremo va a ser o ya sea un punto crítico o la función evaluada en los extremos A o B. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco este resultado. Y nos pide determinar los valores extremos globales de la siguiente función en el intervalo menos 4,4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en principio para determinar los valores extremos? Pues vamos a determinar los puntos críticos. ¿Cómo se determinan los puntos críticos? Pues son todos aquellos en los cuales la derivada es igual a 0 y todos aquellos puntos donde la derivada no está definida. ¿Sale? Entonces primero vamos a encontrar la derivada para encontrar los puntos críticos donde la derivada es 0 y la derivada va a ser igual a 5 por 2 tercios de x a la menos 1 tercio menos 5 tercios por x a la 2 tercios. Esto va a ser igual a 10 tercios por x a la menos 1 tercio menos 5 tercios por x 2 tercios. Esto va a ser igual. Voy a factorizar el 5 tercios de x a la menos 1 tercio. Esto me va a quedar 5 tercios de x a la menos 1 tercio, que va a multiplicar a 2 menos x. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 2 por 5 tercios por x a la menos 1 tercio, nos va a quedar 10 tercios de x a la menos 1 tercio. Y si multiplicamos 5 tercios por x a la menos 1 tercio por x, me va a quedar 5 tercios de x a la 2 tercios. ¿Sale? Esto va a ser igual, generalmente no dejamos los exponentes negativos, entonces lo vamos a expresar como 5 entre 3x a la 1 tercio por 2 menos x. Cuando esa función o esa derivada va a ser igual a 0 y cuando va a estar indefinida. Bueno, pues f' de x es igual a 0 si 2
menos x es igual a 0. Esto implica que x es igual a 2. ¿Cuándo esta función no va a estar definida? Pues cuando esto de aquí abajo sea 0. Cuando esto de aquí abajo es 0, pues nada más existe una sola raíz que es en x igual a 0. Entonces esos serían mis puntos críticos. X1 igual a 2 y X2 igual a 0. Vamos a clasificar estos puntos críticos con ayuda de la tabla. Aquí voy a poner C, aquí voy a poner prueba menor, F' de prueba menor, prueba mayor, F' de prueba mayor y clasificación. Vamos a ordenar los puntos críticos de menor a mayor. En este caso primero iría el 0 y luego iría el 2. Y voy a proponer un valor que sea menor que 0, pero que esté en el intervalo. Entonces, en este caso puedo proponer el menos 1, un valor que esté entre el punto crítico y el siguiente punto crítico. Entonces podría proponer 1. Aquí quedamos que íbamos a bajar este que habíamos propuesto. Y tengo que proponer un punto que sea mayor que 2, pero que esté en el intervalo. Entonces voy a proponer 3. Y ahora nos restaría evaluar. Entonces habíamos dicho que f' de x es igual a 5 entre 3 a la raíz cúbica de x por 2 menos x. Vamos a evaluar en x igual a menos 1. Entonces esto nos daría f' en menos 1 y nos daría 5 entre 3 por raíz cúbica de menos 1 por 2 menos menos 1. Esta raíz cúbica me daría menos 1. Menos 1 por 3 me da menos 3. 5 entre menos 3 me da negativo. Y aquí voy a tener 2 menos menos 1, eso me va a dar 3. Entonces va a ser un positivo por un negativo, eso me va a dar negativo. Ahora voy a evaluar f' de x en x igual a 1. Esto me va a dar 5 sobre 3 raíz de 1 por 2 menos 1. Esto me va a dar 5 entre 3 por raíz de 1, me va a dar positivo, 2 menos 1, me da 1, todo es positivo, entonces esto es positivo. ¿Cuánto me va a dar esto? Pues esto lo bajamos, ¿no? Porque es el mismo 1 que tenía aquí, lo bajamos, entonces el signo se repite. Ahora necesito evaluar en x igual a 3, f' de x en x igual a 3. Me daría 5 sobre 3 raíz de 3 por 2 menos 3. Todo este número de aquí me va a dar un valor positivo porque todos son positivos. El único que me va a dar negativo es esto porque 2 menos 3 me va a dar menos 1. Entonces este resultado sería negativo. Ya tenemos nuestra tabla completa. Ahora nos restaría clasificar. Si pasamos de menos a más, tenemos un valor mínimo. Y si pasamos de más a menos, tendríamos un valor máximo. ¿Sale? Entonces nuestros puntos críticos x1 igual a 0 y x2 igual a 2. Este sería un valor máximo local y este es un valor mínimo local. ¿Sale? Ahora ya determinamos nuestros puntos críticos, ya los clasificamos en mínimo y máximo. Ahora lo único que nos hace falta es determinar el mínimo global y el máximo global. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a evaluar f de x en los valores críticos y en los valores extremos. Entonces tendríamos que evaluar en este valor extremo de mi intervalo. Esto me daría menos 1. Tendría que evaluar f de x en 0, que es uno de los puntos críticos, f en 2, que es el otro punto crítico, y f en 4, que es el valor extremo de mi intervalo. ¿Cuánto va a valer f
en menos 1. Esto me va a dar 5 por menos 1 al cuadrado raíz cúbica menos 1 a la 5 tercios. Esto me va a dar, esta me va a conservar el signo y esto se va a volver positivo. Entonces eso me daría 5 más 1, 6. ¿Cuánto va a valer f de 0? Pues es 0, ¿no? Porque si evaluamos directamente, esto nos va a dar 0 y esto 0, entonces eso va a ser 0. ¿Cuánto va a valer f de 2? Nos daría 5 por raíz de 2 cúbica al cuadrado menos 2 a la 5 tercios aproximadamente, si lo hacemos con la calculadora. Acuérdense que hacerlo con la calculadora no nos da una solución exacta, sino un aproximado de 4.76. Y de este lado tendríamos 5 por raíz de 4 al cuadrado, esto es cúbica, menos 4 a la 5 tercios. Y eso evaluado con la calculadora nos daría aproximadamente 2.52. Ahora vamos a observar cuál de todos los valores críticos y extremos va a ser el mínimo de los mínimos. ¿Sale? Este era un mínimo. Vamos a ver si alguno de los extremos también es un valor mínimo. Y si alguno de los extremos es más pequeñito que el mínimo que habíamos encontrado, el mínimo local, entonces ese va a ser mi mínimo absoluto. En este caso, ninguno de los valores extremos de mi intervalo es más pequeño que la función evaluada en el mínimo que calculamos con los puntos críticos. Entonces, este va a ser mi mínimo absoluto. Ahora vamos a realizar el paso análogo para calcular el máximo absoluto. Y vemos que mi punto crítico x igual a 2, este era un punto que habíamos clasificado como punto máximo local, pero observamos también que el valor extremo x igual a menos 1 nos genera un valor mayor que el que habíamos calculado con los puntos críticos. Entonces, en este caso, mi valor absoluto va a ser uno de los extremos de mi intervalo. Este sería máximo global o absoluto. Entonces, queda claro cómo se determinan los valores extremos globales. Es determinar mis puntos críticos, clasificarlos como mínimo o máximo y después compararlos con la evaluación de la función en los valores extremos de mi intervalo. ¿Sale? Si los valores extremos de mi intervalo son menores que el mínimo en su caso o mayores que el máximo local que calculamos con los valores críticos, entonces ese valor extremo va a ser mi valor absoluto o mi valor extremo global. ¿Sale? Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto que hemos estado viendo? Bueno, pues todo esto que hemos estado viendo acerca de mínimos y máximos nos sirve para resolver problemas que se les conoce como problemas de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto que acabamos de ver nos va a servir para arrojar la mejor de las soluciones de un problema dado. ¿A qué me refiero con la mejor de las soluciones o con una solución óptima? Me refiero a que si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, nos interesa resolver el problema de cuál es el precio que yo le tengo que dar, por ejemplo, a un producto para que los compradores sea un precio accesible para los compradores, pero yo quiero generar buenas ganancias, ¿no? Para poder pagar los gastos que se generaron de mi producto y aparte tener retribución por venderlo, para que eso sea un negocio. Y eso sería justamente un problema de optimización porque me interesa obtener la mejor solución de mi problema o la solución óptima. En general, los problemas de optimización, dependiendo desde el punto de vista que uno quiera ver el problema, se refiere al mejor gasto
o a optimizar los gastos y los costos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ver problemas de optimización sin restricciones, son sencillitos, pero para eso va a servir, ¿no? En general, nosotros podemos optimizar desde que el material que queramos gastar, el menor tiempo a lo mejor, o la máxima ganancia, ¿sale? Eso es lo que nosotros podemos resolver con esto que sabemos de mínimos y máximos locales y globales. ¿Sí? A lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿para qué nos interesan los locales si lo mejor es un global? Bueno, hay algunos casos en los cuales las soluciones no van a tener un máximo global. ¿Por qué? Porque todos los máximos van a ser a lo mejor iguales. Entonces habría que ver el intervalo donde caen y vamos a encontrar a lo mejor un punto local y con eso nos conformamos, ¿no? Con que sea la mejor en algún momento determinado, aunque no sea el mejor de los mejores. ¿Por qué? Porque encontrar el mejor de los mejores, que son los absolutos, nos requeriría a lo mejor un mayor costo en cuanto a procedimiento, ¿no? Entonces, por eso algunas veces es suficiente con determinar un valor extremo local, ¿sale? Y bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación. El ejemplo nos dice que nosotros vamos a tener una página rectangular que contiene 24 pulgadas cuadradas de impresión. Es decir, que el área de impresión, que es justamente lo que está impreso en mi hoja, esa área tiene que ser igual a 24 pulgadas cuadradas. Los márgenes de la parte superior y de la parte inferior de la página van a ser de 1,5 pulgadas. Es decir, que de aquí a acá voy a tener 1,5 pulgadas y de aquí a acá voy a tener 1,5 pulgadas. Y los márgenes de izquierda y derecha corresponderán a 1 pulgada. Es decir, de aquí a acá voy a tener 1 pulgada y de aquí a acá voy a tener 1 pulgada. ¿Cuáles deben de ser las dimensiones de la página para que se use la menor cantidad de papel? Es decir, lo que me están preguntando es cuánto debe de medir mi página de ancho y de largo para que yo utilice la menor cantidad de papel. Ahí, ¿cuál es mi problema de optimización? Quiero obtener la óptima solución de tal forma que yo gaste la menor cantidad de papel, ¿sale? Y bueno, vamos a observar el dibujo. Y mi dibujo yo le voy a llamar X a la dimensión de mi largo impresa nada más. Y le voy a llamar Y a la dimensión de mi área impresa nada más. Ahora el ancho de todo mi papel pues tiene que incluir el área impresa más la pulgada del lado izquierdo y la pulgada del lado derecho, que son mis márgenes que se está estableciendo. Y también voy a tener que el largo de mi papel va a ser el largo de mi impresión más la pulgada de mi margen inferior y la 1,5 pulgadas de mi margen superior. Y ahora yo sé que mi área total de mi tamaño de papel pues va a ser justamente los lados, ¿no? Este lado y este lado. O sea, el área va a ser igual a... ¿Cuánto mide este lado? Pues mide la pulgada más Y más la otra pulgada de mi margen. Y de aquí va a medir la 1,5 pulgadas más el largo de impresión, que es X, que yo le voy a llamar X, más la otra 1,5 pulgadas, ¿sale? Eso va a ser mi área de mi papel, que yo no sé, es una incógnita. Me están pidiendo cuáles son las dimensiones para los cuales mi cantidad de papel va a ser mínima, ¿no? Esto va a ser igual, voy a simplificar, esto es más 1, ¿verdad? Voy a simplificar y voy a tener Y más 2 por X más 3, ¿sí? Ahora, por otro lado, yo sé que mi área de impresión, nada más esta, debe de medir 24 pulgadas cuadradas. Es decir,
Si yo llamé a este lado X, porque es lo que mide, y a este lado yo le llamé Y, ¿cuál va a ser mi ecuación que me relaciona esto? Pues va a ser que X por Y va a ser igual a 24, es decir, X por Y, que es el área de mi impresión, va a ser igual a 24 pulgadas, que es lo que nos dicen los datos, ¿no? Si yo despejo Y va a ser igual a 24 entre X. Voy a sustituir en el área, ¿sí? Entonces el área va a ser igual a, voy a sustituir Y, que es 24 entre X más 2 por X más 3. Eso yo lo voy a simplificar y eso me va a dar 30 más 2X más 72 entre X. ¿Vale? Déjenme borrar todo. Entonces la función de mi área de papel va a ser igual a 30 más 2X más 72 entre X. Ahora me están diciendo que mi área de papel sea la menor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo quiero encontrar el valor mínimo de esta función, que es una función del área que depende de esta cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el mínimo? Pues acuérdense, tengo que encontrar los puntos críticos y después clasificar los puntos críticos para encontrar el mínimo y después evaluar en los puntos extremos para que yo obtenga mi mínimo absoluto. Entonces, A' es igual a 2X menos 72 entre X al cuadrado. ¿Cómo lo voy a hacer para encontrar los valores críticos? Pues voy a encontrar en dónde se me indefine esta ecuación y también voy a igualar a 0, ¿no? Esto va a ser, esto no es 2X, es solamente 2. Entonces esto va a ser, voy a igualar esto a 0. Esto me va a dar 2 menos 72 entre X al cuadrado igual a 0. Si yo hago esta fracción, me quedaría 2 menos 72 entre X al cuadrado igual a 0. ¿Dónde se me indefine esta derivada? Pues en X igual a 0, ¿sí? Pero X igual a 0 significa que yo no voy a tener nada de aquí a acá, ¿sí? Y X igual a 0 significa que X por Y va a ser igual a 24. Si X vale 0, entonces no satisface esta condición que nosotros habíamos establecido desde el principio, ¿no? Como una hipótesis. Entonces, X igual a 0 no puede ser una solución de mi problema. Entonces, solamente voy a evaluar los puntos críticos donde mi derivada va a ser igual a 0. Voy a intentar despejar X, entonces voy a tener que 72 entre X al cuadrado va a ser igual a 2. Voy a pasar este multiplicando, me daría 72 igual a 2X al cuadrado. X al cuadrado va a ser igual a 72 entre 2, esto es igual a 36. Entonces, si saco raíz cuadrada de los dos lados, me daría que X es igual a más menos 6. Es decir, X1 es igual a 6 y X2 es igual a menos 6. Ahora, la solución de X igual a menos 6 me implica que la dimensión de esto sería un valor negativo. En este caso, no estoy trabajando con valores negativos porque estoy trabajando con cosas que yo puedo medir y esto es generalmente un valor positivo. Entonces solamente nos vamos a fijar en el valor X igual a 6 positivo y vamos a verificar si ese valor nos va a dar un punto mínimo. Ahora, como nada más tengo un punto crítico, X igual a 6, solamente tengo que evaluar en un punto del lado izquierdo y del lado derecho mi derivada. Entonces voy a escribir mi derivada
A es igual, A' es igual a 2 menos 72 entre x al cuadrado. Voy a tomar un valor prueba del lado izquierdo de mi punto crítico. Este es mi punto crítico. Y del lado izquierdo puedo proponer a lo mejor 4. Punto menor, f a' de punto menor, que es 4. Esto es igual a a' de 4. Y esto me daría igual a 2 menos 72 entre 4 al cuadrado, que es 16. Esto me daría igual a... En realidad esto podemos observar que es un número mayor que 2, ¿no? Entonces 2 menos un número mayor que 2, esto me va a dar un signo menos. Ahora voy a proponer un valor mayor que 6. Podría proponer a lo mejor 8. Me daría a' de prueba mayor. Esto es igual a a' de 8. Esto va a ser igual a 2 menos 72 entre 8 al cuadrado me da 64. Y esto de aquí ya me va a dar un número que es menor que 2. Entonces 2 menos un número menor que 2, esto me da positivo. Entonces mi punto crítico pasa de menos a más. Eso me clasifica mi punto crítico como un valor mínimo. ¿Sale? Como yo no voy a tener un intervalo cerrado, no puedo evaluar en los valores extremos. ¿Por qué? Porque pues mis valores podrían ir desde 0 a infinito. ¿Cómo lo voy a hacer para evaluar en infinito? No se puede. ¿Sale? Entonces este va a ser mi valor extremo que yo estoy buscando. Las dimensiones de mi página tiene que ser x más 3, que es esta dimensión de acá. Esto vale x más 3. Y también tenemos que calcular esta dimensión de acá, que es y más 2. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a hacer para calcular y más 2? Bueno, pues habíamos dicho que x por y debe de ser igual a 24. Si yo ya conozco cuánto vale x, que tiene que ser 6. 6y es igual a 24, entonces y debe de ser igual a 24 entre 6. Y esto es igual a... Ahora, ¿cuáles van a ser las dimensiones de mi papel? Pues sería, este x valía 6 más 3. Esto tiene que medir 9. Y aquí y vale 4 más 2. Esto debe de valer 6. Entonces, las dimensiones, la respuesta es, las dimensiones deben ser 6 por 9. Vamos a ver otro ejemplo. Y nos dice que tenemos dos postes. Uno de 12 pies de altura, que es este del dibujito, y otro de 28 pies de altura. Y están a 30 pies de distancia. Se sostienen por dos cables conectados, es decir, estos se van a sostener por estos dos cables a una sola estaca, que es esta, desde el nivel del suelo hasta la parte superior de cada poste, es decir, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Dónde debe de colocarse la estaca para que se use la menor cantidad de cable? Es decir, si yo a esta distancia de acá a acá le llamo Z y esta distancia de acá a acá le llamo Y, yo lo que quiero optimizar es la cantidad Y más Z. Es decir, si yo llamo a W la cantidad de cable, esto va a ser igual a Y más Z. ¿Sale? Ahora, si yo a este triángulo pequeño que se forma con este poste, que mide 12 pies, yo le llamo a este cateto le llamo X. Entonces, como yo sé que esta distancia de aquí a acá vale 30, ¿cuánto va a valer este cateto? Pues va a valer 30, que es la distancia total, menos este X, que es mi cateto, ¿sale? Entonces este cateto va a valer 30 menos X y este va a ser X, ¿no? Si yo sumo X más 30 menos X me va a dar los 30, que es mi distancia total.
Ahora, si yo conozco que esto es mi cateto, conozco estos dos catetos, yo puedo determinar utilizando el teorema de Pitágoras cuáles van a ser mis hipotenusas, ¿sí? Entonces, la hipotenusa de este lado va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Z va a ser igual a raíz cuadrada de 28 cuadrado, que es este cateto, más el otro cateto al cuadrado, 30 menos x al cuadrado. Y y va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más x al cuadrado, ¿sale? Si yo sustituyo x y y en mi ecuación de la cantidad de cable que yo quiero gastar, esto me daría que W sería igual a y, que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 144, más x al cuadrado, más la raíz de, esto me va a dar, esta ecuación cuando yo la simplifico, me va a dar 1684 menos 60x más x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ahora yo hice todo esto de lo de el teorema de Pitágoras para dejarlo todo en términos de una sola incógnita, que es x, y ya no en términos de dos, que era y más z. Y aparte, pues tengo más información, ¿no? que puedo utilizar para facilitar mi problema. Ahora yo tengo que restringir que x debe de ser menor o igual que 30, es decir, que yo no puedo decir que x sea más grande que 30 porque me excedería de la distancia entre los dos. Entonces esa va a ser una restricción. Y tampoco puedo decir que x sea menor que 0, ¿no? Porque no estamos trabajando con cantidades negativas, ¿sale? Ahora, ¿cómo la voy a hacer para optimizar este tamaño de mi cable? Bueno, como W es el tamaño de mi cable que yo quiero encontrar, para sacar el mínimo cable, tengo que derivar ''esta función para obtener los puntos críticos y igualar a 0, ¿no? Entonces voy a sacar W'. ¿Cuál va a ser la derivada de este primer término? Pues vamos a tener que usar la regla de la cadena, que es 1/2 de raíz de x al cuadrado más 144 por 2x más 1/2 de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 60x más 1684 por 2x menos 60. ¿Sí? De aquí se me va este 2 con este 2. Y esto va a ser igual entonces a x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 144 más, voy a factorizar el 2 de aquí, me daría 2 que multiplica x menos 30 entre 2 raíz cuadrada de x cuadrada menos 60x más 1684. Este 2 se me va a ir con este 2. Y voy a tener que mi derivada es igual a x entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 144 más x menos 30 entre raíz cuadrada de x cuadrado menos 60x más 1684. ¿Sale? Ok. Ahora, esta derivada, en este primer término, no se me indefine en ningún caso, ¿sale? Porque siempre va a ser positiva esta función, entonces no hay manera de que esto se haga 0. Y en este caso, sí puede haber manera que esto se haga 0, pero sería para valores que no son números reales, sino más bien números imaginarios. Entonces solamente requerimos evaluar los puntos críticos cuando la derivada es igual a 0. Entonces voy a igualar esto a 0 y me va a dar x sobre raíz de x al cuadrado más 144
más x menos 30 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 60. X más 1684 igual a 0. Voy a pasar este para el otro lado. Me va a quedar x entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 144 es igual a menos x menos 30 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 60x más 1684. Voy a multiplicar este menos por lo de arriba y me daría x sobre raíz de x cuadrado más 144. Esto es igual a menos por más me da menos y menos por menos me da más. Entonces voy a escribir primero el positivo, que es el 30, menos x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 60x más 1684. Bueno, voy a pasar multiplicando este para acá y este para acá. Me quedaría x por raíz cuadrada de x cuadrado menos 60x más 1684 igual a 30 menos x por raíz cuadrada de x cuadrado más 144. ¿Sí? Voy a elevar al cuadrado por los dos lados. Y si tenemos una multiplicación, entonces es el cuadrado de cada uno de los factores. Entonces esto me daría x cuadrado por raíz de x cuadrado menos 60x más 1684 al cuadrado. Esto es igual a 30 menos x al cuadrado por raíz cuadrada de x cuadrada más 144 al cuadrado. Esto me da x cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 60x más 1684 igual a 30 menos x al cuadrado por x cuadrado más 144. ¿Sale? Voy a desarrollar esta multiplicación. Me daría x a la cuarta menos 60x al cubo más 1684. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Esto me daría 30 al cuadrado, que me da 900, menos 30 por 2, que es 60x, más x al cuadrado, que multiplica a x cuadrado más 144. Esto me daría otra vez x cuarta menos 60x más 1684. Esto es igual a... Cuando yo desarrolle esta multiplicación, me va a quedar x cuarta menos 60x cúbica más 1044 x cuadrada menos 8640x más, lo voy a escribir aquí abajo, más 129.600. Voy a juntar todos los términos. Este x cuadrado se me va a ir con este. Aquí me falta un cubo, ¿no? Esta se me va con esta. Y nada más nos quedan los cuadrados y los términos lineales, ¿no? Entonces esto me quedaría 640x al cuadrado más 8640x menos 129.600 igual a 0. Voy a factorizar esto y esto me va a dar 320 por x menos 9 por 2x más 45 igual a 0. ¿Cuándo esta ecuación me va a dar 0? Cuando uno de los factores sea 0. Como 320 no es 0, pues entonces cualquiera de estos dos podría ser 0. Entonces una solución es x igual a 9 y la otra solución es x igual a 45 medios, negativo. Ahora, como x estaba en un dominio positivo, la segunda solución no va a entrar dentro del intervalo. Entonces, nada más vamos a considerar la solución positiva. ¿Sale? Ahora, aquí nosotros sí tenemos un intervalo de x. ¿Sale?
Entonces el intervalo va a ser el intervalo cerrado 0,30 y hay que evaluar, ¿no? F en X, en este caso no es F, en este caso es W en X igual a 0, W en X igual a 9, que es la solución que encontramos de nuestro punto crítico, y W en X igual a 30. Esto va a ser igual a aproximadamente 53.04. Esto va a ser igual a 50 y esto va a ser aproximadamente 60.31. Entonces, en efecto, nuestro valor crítico nos va a arrojar la solución más pequeña de mi cantidad de cable. Entonces, este sería nuestro mínimo global. Entonces, ¿dónde debo de colocar la estaca? Pues si X vale 9, entonces a los 9 metros de mi primer poste, o a los 30 menos 9 me da 21. A los 21 metros del lado izquierdo de mi segundo poste. Esa va a ser la solución. Hasta aquí le dejamos. Ya saben que espero cualquier duda o comentario que ustedes tengan. Y espero que quede claro de las más grandes utilidades que tenemos para las aplicaciones de la derivada, ¿no? Son los problemas de optimización. Y bueno, espero que se haya comprendido, espero sus dudas y espero sus comentarios.